Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio para mí saludarles desde la ciudad de Toluca, Estado de México. Soy el pastor Willis García y estoy pastoreando la iglesia Jesucristo, Regeneración, Ministerio Ebenezer Toluca. Es un privilegio el poder participar. Siempre doy gracias a nuestro buen Dios por permitirnos y darnos la oportunidad de estar en estas plataformas de Rema TV. Agradecemos también la vida y al apóstol Sergio Enríquez, que nos da la oportunidad de poder participar y expresar lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Hagamos una oración y pidámosle al Señor, ahí usted en casita y yo desde esta plataforma, para poder trasladar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por este privilegio. Te doy gracias, Señor, siempre por la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez Oliva, Señor. Ahora te pedimos, te suplicamos, Señor, que seas tú, bendito Padre, tomando el control, bendito Padre, de estas plataformas, de estos ambientes, y que seas tú sometiéndolas bajo el gobierno de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos que va a escuchar el mensaje, Señor, pero que también, bendito Padre, vengas a mi auxilio, Señor, y que seas tú usándome, bendito Padre, con tu poder y con tu gloria, Señor, para poder expresar esta palabra aquí tú que has puesto en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle las palmas al Señor ahí en casita, hermanos, y yo quiero hablarte de esto que el Señor colocó en mi corazón, que es precisamente, hermano, hablarte un poco de los tiempos venideros, de lo que ya se nos había profetizado anteriormente y que viene escrito también en el libro de Mateo capítulo 24. Recordemos que en tiempos finales se levantarán falsos profetas, pero que también la Escritura nos enseña que habrá falsos maestros. Y yo quiero trasladarte con la ayuda del Señor este tema que puso en mi corazón, que se llama la iglesia de la evolución, porque es muy importante, hermano, que nosotros podamos estar en el orden para ser catartizados y alcanzar la estatura gloriosa que nuestro Señor Jesucristo quiere que alcancemos cada uno de nosotros. Vayamos pues a la Escritura, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 4 verso 1, tengo la versión la Biblia de las Américas, nos habla y nos dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. ¿De qué cosas nos estaba hablando aquí el apóstol a través de la revelación que le estaba dando? De las cosas venideras que han de suceder, porque nosotros como iglesia tenemos que subir, hermanos. Algo que también me llama la atención, hermano, es que dice que el apóstol Juan vio esa puerta abierta, y la puerta, recordemos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermano, mire que en el libro de Mateo también nos encontramos en el capítulo 7, verso 7. Esto que nos habla nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos ha estado enseñando, hermano, a través de la instrucción apostólica, a través de lo que le ha estado revelando. Es de ahí donde yo expliqué, hermano, que nosotros tenemos que tener etapas como cristianos, etapas como iglesia, etapas como la amada, para poder llegar a nuestro Señor, y que el camino y la puerta que está abierta es Cristo Jesús. Por eso, hermano, nosotros debemos de pedir, pero debemos de anhelar, debemos de buscar con todo nuestro corazón, pero también llamar a esa puerta. Es decir, hermano, que así como habla en el libro de Santiago capítulo 4 verso 3, dice que pedimos y no recibimos, porque pedimos con malos propósitos. En la intención de nuestro corazón va a estar, hermano, en que nosotros podamos, hermano, encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos, hermano, que la palabra del Señor nos habla y nos dice en el libro de Salmos que si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y si las peticiones de nuestro corazón es estar, hermanos, sentado a la mesa del Rey como la amada del Señor, podría ser que nosotros ya estemos dando la estatura. Pero veamos qué es lo que nos dice la Escritura, hermano, porque así como empecé iniciando hablando de la profecía que viene escrita en Mateo 24, hermano, y en 2 de Pedro capítulo 2,
que se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Corremos un gran peligro, y es por eso, hermano, que nosotros debemos de ser catartizados, debemos de alcanzar la estatura gloriosa que el Señor quiere que cada uno alcancemos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y miren, desglosemos este hermoso verso, porque primeramente es pedir, hermano, pero necesitamos anhelar, buscar y llamar para que se nos abra la puerta. Entonces, en pedir encontramos en Lucas 21:36, nos dice la versión del oso: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto quiere decir, hermano, que nosotros como iglesia amada necesitamos pedir, pero ¿cómo vamos a pedir? Necesitamos estar orando los unos por los otros, estar intercediendo, hermano. Es un tiempo peligroso en el cual nosotros debemos de interceder. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero también, hermano, vemos en la Escritura que necesitamos buscar, y en Salmo 27:4 el salmista nos habla y nos dice: una cosa he pedido al Señor. Nuevamente el salmista pide, pero dice él enseguida: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Esto nos habla, bendito sea el Señor, hermano, de que nosotros como iglesia debemos de estar en constante oración, pero estar anhelando que nosotros podamos estar habitando en la casa del Señor. Ahora con la pandemia, hermano, hay algunos que se enfriaron, hermano, y lamentablemente ya no regresaron, pero que si nosotros levantamos la oración, hermano, el Señor nos va a volver a traer con lazos de amor. Y, hermano, también nos habla de la tercera faceta, hermano, que dice llamar. Jeremías 33:3, la versión Biblia de las Américas 2005, habla y dice: llamadme y te responderé, te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Entonces el Señor nuevamente, note usted, hermano, que el Señor nos está hablando a la manera de Juan, porque dice: Juan había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te voy a mostrar las cosas que deben de suceder después de estas. Entonces, ¿de qué nos está hablando, hermano? Que hay misterios de parte del Señor, que hay regalos, hermano, en forma de su palabra para nosotros, es decir, esas promesas que nosotros tenemos que alcanzar para que nosotros seamos la iglesia que evoluciona. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Apocalipsis 3:8 habla y dice: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Nuevamente a la iglesia de Filadelfia le dice: ha puesto una puerta abierta, que es nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entrar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dice que nadie puede cerrar porque tiene un poco de poder, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquellos que no niegan, hermano, que Jesucristo es su Señor, van a ser salvos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermano, desglosando esto que nos trasladaba el apóstol, hermano, viendo estas facetas, hermano, aquel que tiene la llave de David, aquel hermano que alaba al Señor, va a poder gozar, hermano, de un mensaje, de ese mensaje de pacificador, para que nosotros nos volvamos pacificadores y podamos atender a nuestros hermanos. Recordemos que la iglesia prototipo que será arrebatada es la iglesia de Filadelfia, que es la de amor fraternal. Pero también, hermano, dice que es el que abre y nadie cierra. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo tiene esa llave, que es la llave de la alabanza, para que nosotros podamos, hermano, entrar libremente y contemplar su hermosura. Es por eso, hermano, que yo te invito a que no dejes de congregarte, que acudas a cada una de las iglesias donde el Señor te puso, para que tú experimentes, hermano, que tú hables con el Señor y que Él pueda mostrarte las cosas ocultas. Entonces, mira, hermano, como dice Juan capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo. Pero me llama la atención que dice: y entrará y saldrá y hallará pasto. Es decir, que vamos a entrar por Cristo Jesús, pero vamos a salir a una nueva dimensión, pero también vamos a conocer, hermano, en cada faceta el alimento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y mira lo que dice 1 Corintios 15:52: en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos, eso nos habla, hermano, que nos pudiera suceder si no velamos como aquellas vírgenes, hermano, que habla también Mateo capítulo 25, que fueron, hermano, las que se quedaron durmiendo y que cuando vino el amado, el esposo, no conocieron su visitación, no conocieron el tiempo, hermano, y se quedaron, hermano, a la gran tribulación. Qué tremendo sería para nosotros. Por eso nosotros necesitamos, hermano, estar despiertos, estar, hermano, atentos al sonar de la trompeta final. Y es que te traigo aquí también, hermano, este esquema de colación, porque estamos viviendo la madrugada del tercer día. En la madrugada, hermano, es lo más oscuro de la noche y es cuando más se nos carga el sueño, es cuando más, hermano, pesado es el sueño. Pero nosotros vemos a través de la Escritura que debemos de estar velando, porque pudiera venir nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y yo te presento este esquema escatológico, hermano, porque mira, según la bendita palabra en Apocalipsis 8:13, nos habla, hermano, de la iglesia que ya está volando y que la iglesia se encontrará en el mimán de Cristo, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos aprobados o reprobados. Pero eso sucede al final de la cuarta trompeta. Ahora, la palabra en 1 Corintios nos dice a la trompeta final. Entonces yo puedo ver aquí dos trompetas finales. Una que es para la iglesia que es arrebatada y otra para la iglesia que se queda. Y evidentemente, hermano, dice el libro de Apocalipsis que algunos quedarán a lavar sus vestiduras a precio de sangre. Entonces, qué tremendo, hermano. El Señor nos está preparando desde ya, hermano, porque nosotros vamos a volar. Y hay una causa, hermano, en lo que muchos confían, porque en la madrugada del tercer día, hermano, habla Mateo 24:12, que el aumento de la iniquidad, el aumento de la maldad vendrá, pero el amor de muchos se enfriará. Es decir, que hay desánimo. En ese tercer día también vemos, hermano, mire usted que en Génesis 34:25 nos dice que en el tercer día también sucede una traición. Y usted puede corroborar con la palabra del Señor. Entonces, hermano, mira, yo vengo hablando también de las trompetas, porque el Señor nos está dando un decreto a través de los sellos, 7 sellos. Pero también hay 7 trompetas y 7 copas, que las trompetas significan anunciación. El Señor nos está anunciando, hermano, que viene pronto, pero que también las copas es, hermano, el prototipo de los juicios. Y podemos verlo de esta manera, porque es atrio, lugar santo y lugar santísimo, las facetas que debemos de cursar, porque hay cristianos de atrio, hay cristianos, hermano, del lugar santo, pero nosotros, siendo la amada, tenemos que ser cristianos del lugar santísimo. Amén, hermano. Entonces, mira, Cantares 4:7 dice: toda tú eres hermosa. Pero mire cómo dice, hermano, esta versión 60. Dice: amiga mía, y en ti no hay mancha. Y en Cantares 4:12, pero la Biblia de las Américas dice: huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Entonces esto nos habla de 3 facetas de la amada: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, hermano, mire, debemos de llegar a la estatura de alcanzar, de ser esposa, y que nos llame esposa mía, porque primero es amiga mía, hermana mía, esposa mía. Hay otras versiones que dicen paloma mía. Entonces, hermano, la paloma levanta el vuelo cuando dicen gloria al Señor. Entonces, hermano, mire que el prototipo también nos habla en el libro de Marcos 4:20, porque hay cristianos, hermano, que dan frutos al 30, frutos al 60 y frutos al 100 por uno. Y en la figura, hermano, también, hermano, de que encontramos que en el atrio van a ser los que dan fruto al 30%, en el lugar santo frutos al 60% y en el lugar santísimo al 100%. Marcos 4:20 dice: y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Pero todos estos escucharon, hermano,
escucharon la palabra, pero algunos no evolucionaron. Por eso yo vengo a hablar, hermano, de la iglesia que evoluciona, porque la iglesia que evoluciona se convierte en la amada del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y mira, hermano, otra figura impresionante también vemos en Ezequiel capítulo 47, verso 3, hermano, al verso 4. Dice: cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Pero dice en el verso 4 y en el verso 5 que el agua llegaba a las rodillas, el agua hasta la cintura, y en el verso 5, hermano, que el agua lo cubría. Ahí podemos ver también la faceta del ser humano, pero cuando nosotros nos convertimos, hermano, en hijos de Dios, debemos de alcanzar esa, hermano, estatura a través, hermano, de las etapas espirituales del cristiano. Es decir, que debemos de llegar, hermano, a ser la amada del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y aquí le puse un pequeño esquema con una reseñanza del ser humano, hermano, que dice: el ser humano, para llegar a ser un adulto maduro, experimenta varias etapas de crecimiento, tales como la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Cada una de ellas tiene características bien definidas, que cualquiera con solo ver los cambios físicos lo puede ubicar en una dicha etapa. Asimismo, en el caminar cristiano hay niveles o estaturas espirituales que inician con oyentes hasta llegar a ser amigos de Dios. Entonces, hermano, miren que hay diferentes etapas para la amada del Señor. Necesitamos, hermano, ir avanzando, pero necesitamos ser instruidos por verdaderos ministros. Y el orden que estableció el Señor, que viene en el libro de Efesios capítulo 4, del verso 11 al 12, hermano, que nos habla de los 5 ministerios: apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, que son la estatura de los amigos del Señor. Entonces, mira, hermano, yo te puse este esquema porque en estos versículos podemos encontrar que el oyente, hermano, viene trasladado en el libro de Romanos capítulo 10, del verso 4 al 17, el oyente en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, el discípulo en Hechos 6, 7, el siervo en Marcos 13, 34 y el amigo en Juan 15, 15. Entonces, cada uno de estos pasajes nos permite ver, hermano, las estaturas espirituales que nosotros debemos de alcanzar como la amada del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero me llama la atención, hermano, porque entre el siervo y el amigo pueden haber otras 3 etapas, hermano, que nos indican, hermano, que para alcanzar, hermano, esa estatura de amigo, esa estatura de amiga mía, necesitamos, hermano, nosotros ser transformados por lo que el Señor nos indica a través de la bendita palabra, porque ahí vemos una etapa, hermano, como sembrador, una etapa, hermano, como atleta, una etapa como soldado. Es decir, hemos escuchado la palabra del Señor y nosotros hemos avanzado, hermano, a oyentes, pero después, hermano, de estar escuchando la bendita palabra del Señor, nos volvemos discípulos y después tenemos que servir para la obra. La esposa, la amada, sirve, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser sembradores, atletas y soldados. Es decir, hermano, a tomar la estatura, hermano, de un hombre espiritual para poder llegar a ser celestial. El sembrador empieza como hombre terrenal. Marcos 13:34 dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Nuevamente, hermano, el siervo, aquí nos habla la bendita palabra que tiene que estar velando. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y nosotros debemos de alcanzar la estatura para que nosotros podamos llegar a dar la talla y la estatura que nuestro Señor quiere. Entonces, hermano, de siervo debemos de pasar a ser sembradores. Yo lo quiero poner en esta etapa, hermano, porque, mire, el sembrador, hermano, siembra y trabaja, labra la tierra para obtener un fruto. Pero después de eso, hermano, dice la Escritura, hermano, que llega a ser atleta. Según 2 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice que el atleta compite dignamente, hermano, honestamente, para alcanzar ese galardón. Pero el soldado, hermano, según 2 Timoteo
2:3 nos habla, hermano, que Él agrada a aquel que lo enfiló, hermano, que un soldado no se enreda en las cosas terrenales. Entonces necesitamos avanzar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y aquí, hermano, le puse en este esquema las etapas, hermano, de sembrador, atleta y soldado, porque me llama la atención. Dice que el sembrador, hermano, es para participar de los frutos que debe de trabajar primero. Que en 2 Timoteo 2:5 nos habla como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces hay algunos hermanos que quieren pasar, hermano, al lugar santo sin haber pasado antes, hermano, o experimentado la faceta del agrio, o lo que es peor aún, que unos quieren pasarse del agrio hasta el lugar santísimo. Y eso está tremendo, hermano, porque recordemos que la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo así, pastor? ¿O qué me trata de decir? Que hay algunos cristianos, hermano, que tienen el pie dentro del Evangelio y un pie dentro fuera del mundo. Y este es el tiempo, hermano, que nosotros nos debemos de definir para alcanzar la estatura de la amada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, mira, hermano, 2 Timoteo 2:6 dice: el labrador, dice, para participar de los frutos debe de trabajar primero. Entonces, un labrador, ¿qué hace? Un sembrador, ¿qué hace? Pues deposita la semilla. Eclesiastés 11:6 dice: de mañana siembra tu semilla y por la tarde no de reposo a tu mano, sino que el sembrador, hermano, constantemente va sembrando. La Escritura nos habla y dice, hermano, que llorando va andando el que lleva la preciosa simiente. Muchas veces pasamos el día en bicicleta, hermano, pero debemos de seguir sembrando por la mañana y por la tarde. Cuando dicen gloria al Señor, pero también el sembrador, hermano, dice que abre libremente su mano y que con generosidad presta lo que le haga falta para cubrir necesidades, pero no solamente de él, sino de los demás. Cuando dicen gloria al Señor, esto lo dice Deuteronomio 15:8. Deuteronomio 15:11 dice: porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso ordeno diciendo: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado, al pobre en tu tierra. Fíjese que nuevamente vemos tres facetas aquí: al hermano, al necesitado, al pobre en la tierra. Entonces, miren, hermano, que nosotros debemos de tener la mano abierta como ese sembrador, que si recogemos frutos, hermano, debemos nuevamente de sembrar la semilla para volver a recoger frutos y entrar en ese círculo virtuoso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora mira, hermano, 2 Timoteo 2:5 nos habla, y también como el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y dice 1 Corintios 9:25: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros en una corona incorruptible. Entonces nosotros, cuando estamos en la faceta de atleta, hermano, es decir, lugar santo, hermano, necesitamos ser diligentes, hermano, estar atendiendo la palabra del Señor para que no seamos corrompidos. Debemos de abstenernos de muchas cosas, hermano, para que nuestra vida en lo cristiano, hermano, nuestra vida espiritual no se vea involucrada, no se vea, hermano, con esa levadura que muchas veces, hermano, nos hacen menguar en nuestra vida espiritual y no llegamos a alcanzar la estatura de la amada. Pero bendito sea el Señor que ha puesto verdaderos ministros, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:11: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esto nos quiere decir, hermano, que debemos de dejar de ser hombres terrenales para ser hombres espirituales y poder llegar a ser hombres celestiales. Es decir, hermano, que necesitamos agradar a aquel que nos mandó llamar, a aquel que nos dio el privilegio, a aquel que nos llamó amada mía. Cuando dicen gloria al Señor, y nosotros necesitamos alcanzar la estatura de la amada, definitivamente. Segunda de Pedro 3:17 dice la Biblia: peshita,
Por tanto, amados míos, sabiendo previamente ustedes esto, absténganse de ir siguiendo el error de los que son libertinos, para que no caigan de su firmeza. Entonces, hermano, mire que el Señor nuevamente nos vuelve a advertir a través de palabra apostólica, hermano, que nosotros no debemos de dejarnos de enredar, hermano, por los libertinos. Muchas veces, hermano, estamos metiendo a las congregaciones, hermano, como aquellas iglesias emergentes que hacen un club social de la iglesia, hermano, para tener bien a los jóvenes. Hacen un show dentro de los altares, y eso es lo que está aborreciendo el Señor, y eso es lo que va a impedir para nuestra vida espiritual, hermano, el que nosotros podamos dar la talla como la amada del Señor. Por eso dice: absténganse de ir siguiendo el error de los que son libertinos. Hay muchos que confunden, hermano, la libertad que nos dio Cristo Jesús con el libertinaje, y debemos de cuidarnos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Éxodo 12:19 habla la Nueva Versión Internacional: durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo lo que coman algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Aquí nos habla que hay que abstenernos de la levadura. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco, hermano, de que nosotros metamos el mundo hacia las iglesias, o que permitamos, hermano, que se nos ministre, hermano, conforme a la forma del mundo. Estamos, hermano, contaminando la casa del Señor. Y recordemos que el Señor es celoso, y nosotros debemos de cuidar lo que se nos ha entregado. Por eso debemos de velar todos juntos, hermano. Debemos, hermano, de atender el mensaje que el Señor nos está dando. Cuando dice gloria al Señor. Y mira, hermano, en nuestro apóstol nos trasladaba también estas 7 levaduras que se encuentran en la palabra. Levadura vieja, que viene en 1 Corintios 5:7, levadura de malicia, que es la antítesis de la sinceridad, 1 Corintios 5:8, levadura de maldad, que es la antítesis de la verdad, 1 Corintios 5:8, levadura de la enseñanza de los fariseos, que es Mateo 16:12, levadura de la enseñanza de los saduceos, Mateo 16:12, levadura de la enseñanza de Herodes, Marcos 8:15. Esto nos habla, hermano, que va a ir contra nuestros hijos, contra nuestros jóvenes, porque en el tiempo de Herodes, hermano, se perseguía a aquellos niños, se perseguía a aquellos que no eran todavía maduros, hermano, y que se corrompían fácilmente. Entonces debemos de cuidar de esa levadura, pero también de la levadura de la hipocresía. Lucas 12:1. Hay muchos, hermanos, como yo les decía anteriormente, que tienen un pie, hermano, dentro del evangelio y un pie en el mundo. Hay muchos, hermanos, que dentro de las congregaciones, hermanos, son cristianos, pero cuando salen de las iglesias, hermanos, ya se comportan, hermanos, como cualquier gente terrenal. Y válgame la redundancia, si nosotros estamos en la tierra, hermano, nosotros podemos contaminarnos, pero como somos luz, hermano, vamos a disipar toda tiniebla. ¿Cuánto lo creen? Entonces el Señor nos habla que somos sal en medio, hermano, de esta tierra. Que ellos sean a nosotros y no nosotros a ellos. Necesitamos, hermano, tener la solvencia de lo que hemos aprendido a través de la bendita palabra, para no meter levadura en nuestras casas, para no meter levadura en nuestras congregaciones. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, segunda de Timoteo 2:4 habla y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros debemos de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Como la amada, ¿qué vamos a hacer? Como la novia, como la perfecta. Cuando dicen gloria al Señor, necesitamos tomar, hermano, ese estado de perfección. Mira, este esquema, Santiago 2:23 dice: y se cumplió lo que dice la Escritura, Abraham creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación, y le llamó amigo de Dios. Entonces, hermano, mire, el oír para un cristiano, hermano, significa mucho.
Si bien la doctrina no nos va a salvar, hermano, pero la doctrina puede hacer que nos involucione. Por eso debemos de estar a la expectativa de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, hermano, que están dando la falsa doctrina. Y que nosotros, hermano, debemos de agradar como Abraham agradó al Señor. Por eso, hermano, qué importante es creer. La bendita palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y yo me pregunto, hermano, si estás escuchando a otro, que algunos dicen que ya no viene nuestro Señor Jesucristo, esos se van a quedar, hermano, definitivamente. Por eso, hermano, la Escritura nos dice que hay algunos que dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100%. Entonces, un soldado, hermano, pasa a ser, hermano, ese hombre celestial, un soldado celestial que agrada a Dios. Y es el prototipo también, hermano, de la amada que está agradando a su Señor. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero hay algunos, hermanos, que nada más el nombre de Cristo lo tienen en la boca y no hacen, hermano, la voluntad del Señor. La Escritura nos habla, nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que lo estemos escuchando, la voluntad del Padre es que estemos velando los unos por los otros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Mateo 7:24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Aquellos que escuchan la bendita palabra del Señor, hermano, son edificados en la roca angular que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y a su nombre denle gloria al Señor, hermano. Mire, se me está terminando el tiempo, pero con la ayuda del Señor quiero trasladarte lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Interesante, ¿verdad, hermano? Porque si no escuchamos, hermano, dice que no vamos a poder ir al Padre si no escuchamos al Hijo, si no nos dejamos enamorar, hermano, por el amado. El amado nos enamora a través de su bendita palabra, a través, hermano, de las circunstancias que estemos atravesando, hermano. El Señor nos muestra su amor. Y ese amor, hermano, que es el amor incondicional que da el amado por la amada. Entonces, hermano, vemos que a través de la Escritura algunos no quieren escuchar la voz, sino que se dejan endulzar el oído por la serpiente. Y es ahí cuando podemos nosotros obtener el peligro de que no seamos arrebatados, hermano, y que seamos dejados para limpiar las vestiduras a precio de sangre. Por eso es lo que les digo, que hay cristianos que son de atrio, cristianos que son del lugar santo, pero hay cristianos que son la amada del Señor, porque ellos estarán por la eternidad sentados a la mesa del Padre y del Hijo, como la amada del Hijo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y nosotros debemos de avanzar, hermano, porque hay algunos que se conforman, porque hasta refutan la palabra, porque dicen: ¿qué nos dice la Escritura? Pues que si nosotros creemos y somos bautizados vamos a ser salvos. Sí, amén, pero hay un proceso, hay niveles que nosotros debemos de alcanzar. Recordemos que aquel varón que se arrepintió, que estaba a la par de nuestro Señor Jesucristo, que estaba siendo crucificado juntamente con Él, se arrepintió y el Señor le dijo: en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero esos se quedan en el atrio, hermano. Y qué mejor que estar sentado a la mesa del Rey. Necesitamos avanzar, necesitamos tomar la estatura de la amada para que nosotros seamos trasladados. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos están dejando hermosear, hermano, para pasar de nivel? Y a su nombre, gloria. Mire lo que habla la palabra del Señor en el libro de Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces vemos, hermano, que muchas veces nos podemos perder por no escuchar la instrucción del Padre.
por no poner atención a las instrucciones que el Señor nos está dando a través de la bendita palabra. Necesitamos, hermano, por eso venir a congregarnos, buscar el congregarnos, buscar el habitar todos los días de nuestra vida y contemplar la hermosura de la santidad del Señor. Cuando dicen gloria a Dios, mire hermano, voy cerrando. Lucas 11:28 dice, y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay algunos que escuchan la palabra del Señor, hermano, pero la dejan salir por el otro oído. No guardan la bendita palabra del Señor, no la atesoran, y porque no la guardan, no la ponen por obra, hermano. Es necesario que nosotros pongamos atención, que busquemos el rostro del Señor, que estemos escuchando atentamente la voz del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Velando en todo tiempo, estando alertas, buscando al Padre, buscando su rostro y contemplar la hermosura de su santidad en su santo templo. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan cosas en ella que están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado aquel hermano que tiene un pastor, hermano, que está leyéndole, que está escudriñando la bendita palabra, pero también son bienaventurados los que la oyen. Esa iglesia, hermano, va a ser dimensionada. Esa iglesia que le pone atención al pastor, al mentor que le pusieron, hermano, va a ser dimensionada y va a ser dirigida, hermano, dentro del camino que es Cristo, y que va a llegar a la puerta, va a atravesar por nuestro Señor Jesucristo, pero va a experimentar cosas nuevas, hermano, que va a ser esa mujer que es prototipo de la que va a ser la esposa del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces miren, Apocalipsis 3:7 habla y dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que cuando abre nadie cierra y cuando cierra nadie puede abrir. Este es lo que dice el Señor, que aquel que tiene pastor, porque el mensaje es al ministro. Recordemos que el Señor le habla a las 7 iglesias, le dice, escribe al ángel de la iglesia, y que también le dice, el que tenga oídos, que oiga. Si nosotros guardamos las palabras, si nosotros nos prevenimos, mire cómo le dice, hermano, a la iglesia de Filadelfia, yo sé que has guardado mi nombre, yo sé que tienes un poco de poder, yo conozco tus obras. Es decir, hermano, que si el Señor nos está viendo constantemente orando, tratando de escuchar su voz, hermano, y tratando de hacer la voluntad, pero no solamente quedarnos en el tratar, sino que logremos alcanzar, realizar esas facetas, hermano, porque muchas veces, hermano, por los ataques podemos desmayar o podemos menguar, pero el Señor nos habla hoy, hermano, y nos dice que el santo, el verdadero, aquel que tiene la llave de David, aquel que abre y nadie puede cerrar, aquel que cierra, hermano, nos tiene en el hueco de la mano. Y ahí vemos, hermano, que son facetas también dentro de la iglesia de Filadelfia que nosotros debemos de alcanzar para ser la amada del Señor, para que nosotros no nos corrompamos. En el nombre poderoso de Jesús, mira, hermano, yo te invito a que te conectes a los servicios de oración, hermano, que mismos están planteando ahí en tu congregación, o que te conectes a las plataformas, a las redes sociales, para que juntamente como un ejército, hermano, nos unamos y estemos clamando al Señor, y que ahí en cada lugar donde nos encontremos, nuestro Padre nos hable, nuestro Padre, hermano, nos diga palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de sanidad, hermano, porque muchas veces, hermano, necesitamos escuchar esas palabras de aliento de vida que solamente el Padre puede dar, hermano, para salir adelante. Nosotros, hermano, no debemos de ser como aquellas 10 vírgenes, hermano,
que se quedaron a la gran tribulación, sino que nosotros debemos de ser la esposa, hermano, para que cuando nosotros nos encontremos en los aires con nuestro Señor Jesucristo, demos la talla. Mira, hermano, tan importante que nosotros debemos de buscar al Señor. Dice que nosotros debemos, hermano, de estar intercediendo, pidiendo en estos tiempos difíciles para que nosotros seamos dignos de escapar de las cosas venideras. Entonces, hermano, clamando es como nos van a responder. Clamando, llamando, como dice en el libro de Jeremías, hermano. Debemos de llamar para que el Señor escuche y Él nos habla y podamos entrar, hermano, y pasemos a novedad de vida, hermano. Diariamente, hermano, dice la Escritura que sea una misericordia para cada uno de nosotros. Tomemos de esa misericordia y bendigamos al Padre, porque Señor es todopoderoso, hermano. Mira, la Escritura también nos habla que Él conoce nuestras necesidades, que si nos acercamos a Él, hermano, que si pedimos vamos a recibir, que si, hermano, nosotros nos acercamos al Padre, que nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que nos escucha, hermano. Intercedamos nosotros por nosotros. Estemos clamando en este tiempo final, hermano, para que nosotros podamos escapar de esas cosas venideras. Pero también dice la Escritura que intercedamos para que se nos despoje todo peso de pecado que constantemente nos asedia, hermano. Pongamos los pies, hermano, sobre la tierra y la mirada hacia el Padre, hacia los cielos, para que podamos conocer la visitación. Es decir, hermano, que hagamos la voluntad del Padre. Una de las voluntades del Padre es que lo estemos buscando constantemente, que nos dejemos, hermano, de estar vacilando con el mundo, hermano, y que nos apartemos. Pero bien sabemos que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos, hermano, que nuestro Padre nos ayude. Pero si no clamamos los unos por los otros, hermano, es por eso que algunos se pierden, es por eso que algunos ya no regresan. Algunos toman el atrevimiento de decir: ese cayó, ese ya lo chocó el diablo. Que el Señor reprenda al diablo, porque la bendita palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo vuelve a levantar. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Permíteme hacer una oración por ti, para que sea el Señor abriendo tus oídos y que Él te habilite para que puedas experimentar y que puedas escuchar su voz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos entregado tu bendita palabra, Señor. Mira, Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, suplicándote, bendito Padre, por todos aquellos que se han alejado, por todos aquellos que han desanimado por las pruebas, bendito Padre, que les han llegado, Señor. Fortaléceles, papito lindo. Te pido que les des esa fortaleza como la del búfalo, Señor, que les habilites el caminar, Señor, como la del león, para que no retrocedan ante ninguna adversidad, Señor. Ayúdanos a guardarnos de legalismos, ayúdanos a guardarnos de apostasía, Señor, de herejías, Padre. Habilita nuestros oídos, Señor, para que sepamos escuchar tu voz, para que nosotros, Padre mío, aprendamos a discernir, bendito Padre, tu voz. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú habilitándonos, Señor, en las facetas, bendito Padre, que nosotros debemos, bendito Dios, de atravesar para alcanzar la estatura de ser llamada tu amada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor, por aquellas familias, bendito Padre, para que tú expulses todo espíritu, bendito Padre, de división, bendito Padre, y que traigas un espíritu de unidad. Envía, bendito Padre, en este tiempo difícil, Señor, lo que tú has prometido, ese espíritu de Elías, Señor, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y que nosotros alcancemos, bendito Padre, a ser como la iglesia de Filadelfia, de amor fraternal, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y nos despedimos desde la ciudad de Toluca. Les bendecimos. Amén y amén.